Esta noche quiero invitarte a que podamos profundizar en un libro muy específico, y es el libro de Marcos. El Evangelio según San Marcos es el Evangelio más corto y es el que se enfoca más específicamente en los hechos de Jesús. Él no habla tanto de los por qué, sino de aquellos acontecimientos que marcaron la permanencia de Jesús mientras estuvo con sus discípulos. Es muy interesante poder ver cómo Marcos tenía esta perspectiva tan concisa, ¿no? Mirá lo que dice allí en el capítulo 8, versículos 31 al 33. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La realidad es que si queremos entender lo que estaba ocurriendo en este momento, Jesús venía junto a sus discípulos de hacer una serie de milagros que marcarían la vida de estos hombres que venían siguiendo a Jesús. Ellos lo veían venir de sanar a un montón de enfermos, levantar a paralíticos, darle vista a los ciegos. Venían incluso unos versículos antes, en el mismo capítulo 8, de haberle dado de comer a 4.000 personas, con una nueva oportunidad en la que Jesús multiplicó la comida de una manera que no había forma de que hubiera dudas de que Él era el verdadero Hijo de Dios. Entonces, tenemos a los discípulos en este contexto tan emocionados, ¿no es cierto? Porque ellos, luego de haber visto todo esto, sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos sabían que verdaderamente estaban delante del Mesías. Incluso unos versículos antes, el propio Pedro, cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy?, él le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Entonces hay un reconocimiento de parte de ellos de quién era Jesús. Ellos veían cada uno de los detalles, cada una de las cosas que estaban sucediendo. Entonces esto era lo que los llevaba a creer de que Jesús era la respuesta a ese Mesías que iba a venir a ordenarlo todo. El Mesías que venía a la conquista del mundo, que venía a instaurar un nuevo reino que les iba a dar libertad. Recordemos que el pueblo de Israel en este momento de la historia era oprimido por el imperio romano y que ellos estaban subyugándolos. Entonces ellos necesitaban un Mesías que vuelva a darles esta condición de nación independiente, que les pueda romper las cadenas de la esclavitud, del sometimiento, como en otra época había ocurrido con el imperio egipcio o con el imperio babilónico, que los habían tomado a ellos como esclavos. Entonces, acá es donde nosotros podemos entender qué era lo que pasaba por la cabeza de los discípulos, qué era lo que sucedía en este momento de la historia en donde Jesús empieza a hablar con ellos, los toma ahí, aparte de la multitud, a sus discípulos, y empieza a comentarle de qué se trataba todo esto. Él empieza a decirles que había que sufrir muchas cosas, que él tenía que ser rechazado. Ahí es donde reaccionan ellos y dicen: no, no puede ser lo que nos estás diciendo. Si con el poder que vos tenés, con lo que te hemos visto hacer, vamos a conquistar al mundo, y lo más lindo, lo más maravilloso es que nosotros estamos al lado tuyo. Esto los llenaba a ellos de emoción por saber que estaban
junto al rey, junto a este Mesías que iba a imponer un nuevo orden mundial, que iba a establecer un nuevo reino, y ellos estaban al lado de él. ¿Qué mejor lugar, ¿no es cierto? Muchas veces creemos que hay cosas en nuestra vida que no se dan porque no estamos en el lugar correcto en el momento correcto. Y yo creo que por la cabeza de los discípulos pasaba algo parecido. Ellos, ¿no? Contrariamente a este pensamiento, decían, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta. ¿Sí? Lo único que nos queda por delante es triunfar. Lo único que nos queda por delante es crecer, avanzar y poder generar los cambios que toda nuestra sociedad está esperando. Pero claro, cuando Jesús les empieza a explicar que en realidad Él esperaba que lo traicionen y que lo maten, ellos no pueden entender. Se les cae esta estructura porque ellos dicen, ¿cómo puede ser que vos te mueras? ¿Cómo puede ser que a vos alguien te pueda traicionar si los que estamos al lado tuyo somos nosotros? Ahí es donde sale Pedro y como que Pedro lo toma aparte y trata de decirle, no, Jesús, escúchame, estamos con todas las de ganar. A vos te obedecen las olas del mar, te obedece el viento, las tormentas se sujetan a tu voz, vos resucitás gente, vos haces todo esto. Escúchame, lo único que nos queda es un camino de victoria. ¿Cómo es que te van a traicionar? Él trataba de convenirlo en todo esto, ¿no? Y ahí es donde Jesús se da vuelta, ¿sí? Porque ni siquiera es que se lo dice a él ahí en la charla que están teniendo, cuando Pedro medio que se lo lleva a un costado. Él se da vuelta y delante de los discípulos y delante de la multitud, él lo reprende a Pedro, ¿no? Y él le dice, aléjate de mí, Satanás. Él le dice claramente, vos no pensás las cosas de Dios, sino que pensás las cosas de los hombres. Estás desenfocado. Jesús venía claramente enfocado. Él sabía cuál era la tarea que tenía que hacer. Él sabía para lo que había venido a este mundo, por qué estaba iniciando su ministerio, ¿sí? Y cuando Pedro trata de desenfocarlo, él lo pone en su lugar, él lo ubica a Pedro, ¿no? Y este pensamiento que se estaba apoderando de él, que claramente no venía del Señor. El mismo Pedro, que unos versículos antes, unos instantes antes, tuvo esta revelación que el propio Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, como diciéndole, esto es una revelación de Dios que tuviste, de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Cristo. Instantes después le dice, aléjate de mí, Satanás. Qué importante es que vos y yo podamos entender que no nos podemos quedar con las glorias pasadas. No podemos quedarnos con que, bueno, Dios en algún momento me habló, Dios en algún momento me usó, la gente, los que me rodeaban, mis amigos, mis familiares, me dijeron, qué bueno como Dios te usó. Porque esto nos demuestra que instantes después pensamientos del enemigo pueden minar nuestra mente, nuestro corazón y hacernos confundir. Debemos estar firmes, debemos estar perseverando en nuestra relación íntima con Dios, debemos estar verificando que nuestros pensamientos, lo que llena nuestro corazón, es verdaderamente lo que viene de Dios y no otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil confundirse. Si le pasó a Pedro, que estaba físicamente al lado de Jesús, que veía todas las cosas como él las vio, ¿cómo no nos pueden pasar a vos y a mí? ¿No? Entonces Jesús le explica a sus discípulos cómo funcionaba todo. Él les dijo una vez más, miren, yo voy a ser traicionado, me van a matar, es necesario que esto ocurra así, ¿no? Entonces, cuando vos y yo pensamos en las cosas de Dios, cuando nos enfocamos en ver el mundo como Dios lo ve, los propósitos que Él tiene, que no son los tuyos y los míos, ahí es donde nosotros vamos a poder tener la visión
correcta. Mirá lo que dice unos versículos más adelante, en el versículo 34 al 38. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús les estaba diciendo, si vienen conmigo, olvídense de la forma en que funciona este mundo. Dejen de buscar lo suyo y su conveniencia. Jesús estaba siendo claro con cada uno de ellos. Él les decía, si vienen conmigo, deben negarse a ustedes mismos, tomar su cruz y seguirme. Ni más ni menos. Esta era la forma, esta era la fórmula que Jesús les estaba revelando en este momento. ¿Quieren venir conmigo? Tienen que negarse a ustedes mismos. Tienen que tomar su cruz y tienen que seguirme. La pregunta es, ¿querés aferrarte a este mundo y todo lo que ofrece? ¿Querés tratar de ver si existe esta posibilidad de dualidad en donde por un lado trato de perseguir lo que el mundo me ofrece y por otro lado trato de seguir a Jesús? Mirá, el Señor está diciendo que así no funciona. Él nos está diciendo de que todo lo que ofrece este mundo en realidad no vale la pena. Él nos está diciendo que si vos y yo queremos ganar nuestra vida, pero ganarla de una manera verdadera, no como la sociedad nos ofrece. Muchas veces vemos a nuestro alrededor que pareciera que para poder decir he vivido bien la vida, tuviste que haber tenido una cuenta bancaria abultada, haber tenido logros materiales, haber tenido logros aún en cuanto a la familia, ¿no es cierto? El tener un reconocimiento social. Pero el Señor nos está diciendo, ¿de qué sirve todo eso si perdés tu vida? ¿De qué sirve todo eso si al final de cuentas te terminás yendo al infierno? Por eso este es tiempo de poder parar, de poder evaluar la situación, de poder darnos cuenta hacia dónde está yendo nuestra vida. A veces me pongo a pensar que Jesús vino a vivir la vida que Él espera de nosotros. Él no simplemente vino a hablar, Él vino a demostrarnos con hechos concretos qué es lo que espera de nosotros. A veces muchas personas creen que la teología de la prosperidad es ese camino para el cual debemos seguir a Jesús. He escuchado una serie de cosas, ¿no? de hombres muy conocidos, de predicadores, de mujeres que se levantan delante de ministerios para decirle a la gente que todo se trata de una inversión económica entre nosotros y Dios, que si nosotros le damos cierta cantidad, Él nos va a multiplicar y nos va a dar muchísimo más. Yo por supuesto que creo en un Dios que prospera, pero no como base de una teología, no como base de una relación. Jesús no nos vino a mostrar eso. Jesús no andaba con riqueza, no era un hombre de opulencia, Él en realidad vino enfocado a dar un mensaje de vida, de esperanza, de salvación. Los que estaban con Él eran personas que habían dejado todo, habían dejado empresas, habían dejado trabajos para poder dedicarse a esto. Nunca les faltó nada. Jesús no les hizo faltar nada. Él hizo milagros
uno tras otro. Tal vez tu preocupación y la mía es, bueno, pero ¿y qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo me voy a sostener? El Señor te dice que si vos lo pones a Él en primer lugar, si vos te ocupás de lo que a Él le interesa, Él se va a ocupar de que a vos no te falte nada. De que si los pájaros no les falta el alimento y ellos no trabajan, ellos no hacen nada, ¿cómo no te va a sostener a vos? Si las flores del campo están tan hermosas y ellas no cosen ni se hacen ropa, ¿cómo Dios no te va a dar el abrigo que vos necesitas? Por eso la palabra del Señor nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es el mensaje que Jesús nos estaba dejando acá. Era esto que decía, ¿en qué estás gastando tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Deja de engañarte, deja de decir que es por tu familia, que es por tu sustento. En realidad estás buscando cuestiones que traigan sanidad a tu vida, porque crees que el día que tengas determinada cosa te van a respetar. El día que hagas determinada cosa vas a poder decirlo y los demás te van a tener en consideración. Y acá la única consideración que importa es la de Dios sobre tu vida y sobre la mía. Y Él nos está diciendo, escúchame, si entendiste el mensaje de amor, si entendiste el mensaje de salvación, no pierdas tiempo y viví conforme al Evangelio de Cristo. Dedícate a poder contarle a los demás, pero no solo de palabra. Contarle a los demás con tu manera de vivir, con tu testimonio vivido. Cuando los demás te vean, tiene que haber algo que les llame la atención. Cuando los demás vean tu historia de vida, tiene que haber un antes y un después. Solos te van a venir a preguntar. Cuando vos les digas a alguien, che, estás con un problema, con una situación difícil, ¿me permitís que ore por vos? Y sucedan cosas, la gente se va a acercar. No hay forma. No tenés que ir con un cartel diciendo soy cristiano, soy seguidor de Cristo. La gente te va a ver las señales que van a estar alrededor tuyo. Pero para eso tenemos que desengancharnos del frenesí de esta sociedad a la que lo único que le importa es el valor del dólar. Para saber si estás más rico, más pobre. ¿Sabes qué? Dios es dueño de todas las riquezas. Si vos y yo nos enfocamos en Él, si nosotros, como nos dice Jesús acá en su palabra, verdaderamente invertimos nuestra vida, la gastamos en Él, si nosotros en realidad nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le seguimos, vamos a poder ver la mano del Señor. Vamos a poder ver que nuestra vida en realidad es ganada por la eternidad y no simplemente por un par de décadas aquí en la tierra. Qué hermoso desafío, ¿no? Qué cosa es la que el Señor nos está llamando, nos está invitando en esta noche a que nos podamos reenfocar, a que podamos ver de una vez por todas cuál es la única inversión que trae ganancia eterna, cuál es el único recurso que no se te va a destruir, que no se va a corroer, que no va a haber inflación, gobierno o cualquier situación de crisis económica que te lo pueda robar, arrebatar o menospreciar. Y es tu salvación en Cristo Jesús. Es poder entregar tu vida por la causa de Jesús. Me llama poderosamente la atención, ¿no? Como él en este texto dice, el que pierda su vida por mí, por mi causa. La causa de Jesús. ¿Cuál era la causa de Jesús? Eran los que no conocían el reino, los que no conocían la verdad. Por eso no me quiero extender más. En esta noche te invito a que tal vez estás en familia y puedas hablar con tu familia, estás con tu cónyuge, tal vez estás con tus hijos y puedan reflexionar juntos. Che, ¿hacia dónde está yendo nuestra vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? No sé
¿Qué hice hasta ahora? La pregunta es, de ahora en más, los años que me quedan, que no sabemos cuántos son. Nadie tiene una fecha, ¿no?, de partida. Pero el tiempo que te quede, ¿en qué lo vas a invertir? ¿A qué le vas a dar importancia? ¿En qué vas a gastar tu vida? El Señor te invita a que lo puedas hacer en su causa para poder ganar una vida de salvación por la eternidad. Que el Señor te bendiga y esta sea una semana increíble, una semana en donde puedas tener ese encuentro con el Señor y puedas tomar esas decisiones que puedan dar un vuelco radical en tu vida espiritual. Que el Señor te bendiga.